Ya no somos los únicos que narramos. Está basado en la charla Potenciar a la inteligencia artificial el storytelling, dada por Nicolás Ferrario y Darío Ramírez en el Festival de Cine Santiago Wild en junio de 2025. Santiago de Chile, auditorio del Palacio de la Moneda. Empecemos a contar esta historia como recomienda Hemingway, lo más cerca del final posible, lo más cerca del conflicto como sea posible. Y el conflicto es este. Ya no somos los únicos que narramos, o sea, ya no somos los únicos que podemos contar una historia. En cualquier otro contexto, esta idea puede sonar un tanto irrelevante, pero en un festival de cine como este, y en una sala llena de guionistas, cineastas, productores de Disney, de Netflix, muchísimos storytellers y exploradores de National Geographic, una ganadora de un premio Oscar como Kartike González, en fin, en un contexto como este, entender que ya no somos los únicos que podemos contar una historia es asumir que dejamos de tener la autoridad narrativa. ¿Qué significa esto de autoridad narrativa y de no ser los únicos que podemos contar una historia? ¿De no ser los únicos que tenemos la capacidad de contar una historia? Significa que el lenguaje, eso que nos permitió la revolución cognitiva, empezar a cooperar entre nosotros, a trabajar en equipo, a transmitir información y a crear lo que llaman de ficciones orientadoras, ¿no? Como el amor, la patria, el dinero, esas ficciones compartidas que nos ayudan a organizar nuestra vida colectiva. Bueno, todo eso fue gracias al lenguaje. Y el lenguaje hoy, el dominio y el control de esa habilidad, de esa capacidad, ya no nos pertenece exclusivamente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial domina el lenguaje mejor que nosotros. O por lo menos mejor que el 99% de la población mundial. Y al dominar el lenguaje, la inteligencia artificial domina también el canal por el cual se expresan las emociones humanas. Claro, las máquinas no sienten, pero sí pueden entender lo que un humano está sintiendo y simular de forma muy convincente emociones complejas como la tristeza, la culpa, la alegría o incluso el amor. ¿Y por qué esto es importante, especialmente para quienes contamos historias o trabajamos con herramientas de comunicación? Porque ahora no solo un humano puede provocar una emoción. Una máquina también puede hacerlo sin descanso, constantemente, contenido tras contenido, segundo tras segundo. Dicho simple, si antes una historia podía emocionarte, ahora una máquina puede escribir una historia que te emocione más, te convenza más y te mantenga más tiempo ahí sintiendo algo sin que haya un ser humano atrás. O sea, ya no somos los únicos que narramos. Y ya que estamos con tantos biólogos, antropólogos y científicos en la sala, le sumo una capa más a este conflicto. Si ya no somos los únicos que controlamos el lenguaje, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco somos los únicos que dominamos la inteligencia. ¿Qué significa esto? Que eso que nos define como especie, que es la inteligencia superior, ahora también habita afuera de nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto, dirán ustedes, con el cine y la narrativa? Déjenme contarles una historia, la historia de Asa Raskin, ¿lo conocen? Asa es un diseñador muy bueno, un experto, digamos, en diseño de pantallas, interfaces y diseños digitales. Está vivo, tiene 42, 43 años y vive en San Francisco, creo. Bueno, su padre, un dato de color, Jeff Raskin, que también era diseñador, fue uno de los fundadores de Apple junto a Steve Jobs. Bueno, en el año 2006, una empresa de estas que venden productos para una vida más saludable, le pide a Raskin ayuda para rediseñar su página web, ya que querían ofrecer recetas de comidas nutritivas y bajas en calorías para todos sus clientes, pero no estaba funcionando. Por alguna razón, los clientes no consumían esas recetas saludables. Asa Raskin hace, algunas investigaciones y se da cuenta que la gente entraba al sitio, leía las primeras recetas que aparecían, y si no le gustaban o bien no tenían esos ingredientes en casa para poder cocinar ese plato, se iban de la página y abandonaban el sitio. Bueno, fue ahí cuando el joven Asa Raskin tuvo una idea brillante. Dice, che, ¿qué pasa si en vez de poner un montón de recetas distribuidas en distintas páginas, hacemos que a medida que la gente va bajando,
le sigan apareciendo opciones de recetas hasta que encuentre una que le guste. De esa forma, a medida que la gente iba haciendo scroll, apareció una nueva receta atrás de otra, atrás de otra y atrás de otra. Sin darse cuenta, Asa Raskin estaba inventando lo que hoy conocemos como el scroll infinito. El joven Asa Raskin estaba abriendo una puerta que no íbamos a poder cerrar tan fácilmente. Al año de su invento, Asa Raskin ya se había dado cuenta de que el scroll infinito mantenía a la gente hasta un 70% más de tiempo adelante de las pantallas. Y si a eso le sumamos el poder de los algoritmos y la inteligencia artificial, que saben qué mostrarte, cuándo y en qué orden, no es casualidad que hoy estemos atrapados. Es, permítanme la metáfora, una dosis de goteo de cocaína conductual, ¿no? Un diseño perfecto, adictivo, súper adictivo, diseñado para no soltar. Asa Raskin no estaba muy contento con su invento, al punto tal que se hacía llamar a sí mismo como el Oppenheimer de las redes sociales. La culpa por este invento lo lleva a participar y financiar uno de los primeros documentales sobre arrepentidos en Silicon Valley, donde ex empleados de empresas como Google o Meta cuentan que decidieron irse de estas empresas por miedo a lo que estaban ayudando a construir. Después de crear el scroll infinito, Asa Raskin quedó bastante perturbado por las consecuencias de su invento y a partir de ahí se obsesionó con otra idea, que es la de encontrar formas de usar la tecnología para el bien. Y fue entonces cuando se le ocurrió otro pensamiento. En el mundo, dijo, hay 8 millones de especies y solo hablamos con una, la humana. ¿Qué pasaría si pudiésemos hablar con las demás? Literalmente, Asa Raskin se preguntó, ¿qué pasaría si usamos la inteligencia artificial para comunicarnos con las otras especies con las que compartimos el planeta? Y ahí creó un proyecto que se llama Earth Species Project, donde decide empezar el experimento con una de las especies más antiguas e inteligentes que existen, que es la ballena. Bueno, ya lograron interactuar con una ballena durante más de 20 minutos. Todavía no saben qué se están diciendo, pero usando lo que se conoce como Machine Learning y Deep Learning, lograron establecer un patrón de ida y vuelta, un posible diálogo. Imaginemos por un segundo lo extraordinario que es todo esto. Los humanos hablamos desde hace, ¿qué? 100.000 años, 300.000, ¿no? Dependiendo de la corriente paleoantropológica a la que le preguntemos. Bueno, las ballenas hacen más de 34 millones de años que se comunican entre ellas. Si logramos establecer una comunicación real con una ballena, podríamos escuchar historias que nunca fueron contadas, desde miradas que nunca supimos o pudimos imaginar. Se estima que en los próximos 5 a 10 años vamos a conseguir entender lo que las ballenas dicen y como lo define Asa Raskin, para tener una relación más armoniosa con los animales. ¿Por qué quería empezar con esta historia de Asa Raskin? Porque es una foto muy nítida de lo que está pasando. Por un lado, tenemos el scroll infinito, la pasividad, el consumo pasivo, seres pasivos viendo eternamente lo que otros crean y lo que las máquinas producen. Y por el otro lado, la imaginación infinita, abriendo una puerta a un mundo nuevo donde es posible imaginar lo inimaginable, como hablar con las ballenas, clonar especies extintas, curar enfermedades, extender la vida a 30 años, en fin. Estamos en un festival de cine y naturaleza. Podemos hablar de planos espectaculares, de grandes persecuciones, de los relatos sobre quién caza a quién. Todo eso está bien, todavía nos emociona, nos atrapa, pero seamos honestos. Es la misma narrativa de hace 30, 40 años. La foca que se come al pingüino mamá mientras busca la comida para su cría, la orca asesina porque ataca a una ballena bebé, todo narrado con la voz grave y omnisciente del gran David Attenborough, que consigue con esa voz convertir cualquier comportamiento animal en una épica moral del bien y del mal. Y sí, es espectacular, pero tal vez ya no alcance. Porque si de verdad vamos a poder hablar con los animales, tal vez también tengamos que empezar a contarlo desde otro lugar, ¿no? Y déjenme decirles algo, no tengo dudas de que en un par de años vamos a ver en Netflix una entrevista a una ballena.
o en National Geographic, el documental de una especie que estaba extinta y volvió a su hábitat natural después de 100.000 años. Y claro, uno escucha todo esto y piensa, ¿estamos todavía en cine de naturaleza o ya estamos en ciencia ficción? Y ahí aparece la incomodidad, porque para muchos lo que hay atrás de estas imágenes no es inspiración, sino más bien preocupación. Y es entendible. Estamos en un festival de cine de naturaleza, acá se celebra lo orgánico, lo vivo, lo real, y la inteligencia artificial puede sentirse como todo lo contrario. Pero déjenme traer otra mirada. La tecnología siempre formó parte de cómo contamos historias, siempre. Desde las pinturas rupestres, ¿no? Cuando usar pigmentos sobre piedra fue una innovación, hasta las cámaras para filmar 360 grados que usamos hoy en día, cada una de estas herramientas fueron ampliando lo que podíamos narrar, ampliando los límites de lo que una historia puede ser. Y en el cine de naturaleza también. Usamos drones y usamos cámaras que graban súper lento para poder capturar imágenes que son imposibles para el ojo humano, que exceden la capacidad del cuerpo humano. Bueno, también usamos sensores, usamos GPS o Machine Learning para hacer seguimiento de animales sin interferir en su comportamiento y poder predecir, por ejemplo, patrones que antes no podíamos. Y estamos produciendo películas de realidad virtual para que el espectador, entre grandes comillas, viva el hábitat natural de lo que filmamos. Entonces, no se trata de si la tecnología está presente. Siempre lo estuvo. La diferencia es que ahora no solo registra la realidad, también la puede interpretar. Y no solo muestra lo que pasa, puede empezar a contarlo, a narrarlo. Y eso cambia todo. Cambia el narrador. Durante siglos, la mayoría de las historias giraron alrededor nuestro. Fuimos el origen, el conflicto, el clímax y la moraleja. Pero si ya no somos los únicos que pueden contar una historia, ¿por qué seguir creyendo que somos los únicos protagonistas? Y acá quiero ser claro, cuando hablamos de inteligencia artificial y narrativa, no se trata solo de nuevas herramientas para contar lo mismo. No es una discusión sobre el cómo narrar, es una discusión o más bien una invitación a repensar el qué narrar. ¿Y si la inteligencia artificial no está acá solo para ayudarnos a narrar la vida, sino para empezar a escucharla? No como un recurso visual, no como un relato con voz en off y música de tensión. Escucharla de verdad, desde otro lugar, desde otra posición. Y todo esto, escuchar otras voces, corrernos del centro, puede ser incómodo, pero tal vez esa incomodidad es parte del proceso. Porque durante mucho tiempo, la inteligencia fue algo que solo reconocíamos en nosotros mismos. Y si ahora la inteligencia también aparece fuera del ser humano, en una máquina, en un algoritmo, en una ballena, entonces no estamos solo ante un cambio técnico. Estamos ante un cambio de posición. Dejamos de ser el único centro desde donde se entiende el mundo. Y tal vez, solo tal vez, esta sea una oportunidad. No necesariamente para explicar más cosas, más bien para mirar distinto. Yo al menos lo veo así. Lo que viene nos va a exigir una sabiduría diferente, menos obsesionada con tener el control y más dispuesta a convivir con lo que no entendemos del todo. Pero claro, todo esto suena muy bien dicho así, con calma, con tiempo, pero la realidad es que no estamos teniendo ese tiempo, no estamos teniendo ese silencio, porque en paralelo a este proceso profundo de transformación, estamos siendo atravesados también por una nueva forma de ruido que es bastante perturbadora, tóxica y agobiante. Una nueva forma de contaminación que podemos llamar de infoxicación. La infoxicación. Vivimos en un escenario de infoxicación. Exceso de información, exceso de estímulos, exceso de contenidos. Y ese contenido, en su mayoría, ya no lo produce una persona. Lo que estamos viendo es una especie de pasteurización masiva de ideas. Contenido correcto, funcional, agradable, pero también plano, predecible, sin riesgo. Una narrativa que parece hecha para no incomodar a nadie. Y ese exceso tiene un costo. Porque si la inteligencia artificial nos ayuda a pensar, a crear y a producir más rápido, la infoxicación hace exactamente lo contrario. Nos vuelve más lentos para decidir, más torpes para entender, más ansiosos para crear. Nos está dejando sin tiempo, sin foco, sin espacio para pensar y sin silencio. Sin silencio
no hay pensamiento, solo ruido. Por eso creo que en este contexto, el rol de quienes contamos historias, sobre todo historias de naturaleza, ciencia, futuro, no es solo producir más contenido. Es crear espacios para poder pensar, ofrecer preguntas que incomoden y usar la narrativa para mostrar lo que pasa, pero sobre todo para ayudarnos a entender qué está pasando. Como decía Albert Camus, el propósito de un narrador es evitar que la civilización se destruya a sí misma. Entonces, y ya para ir cerrando, solo queda por responder o por hacernos y tratar de responder una última pregunta. ¿Qué necesitamos como individuos, como creadores, como narradores, como sociedad, para movernos en este nuevo escenario? No sé, no sé porque no es una pregunta técnica, es una pregunta de época, de rumbo, de cómo pararse frente a lo nuevo. Deberíamos preguntarle a la psicología, a la filosofía y no a un contador de historias. Pero si tengo que responder con lo que yo creo y con lo que comulgo día a día, diría las habilidades que entreno para no perderme en todo esto. Intuición, creatividad y co-creación con las máquinas. Vamos por parte. Intuición, porque en un momento en que todo cambia tan rápido y los límites entre lo real y lo artificial no existen, necesitamos algo que nos sostenga. Y ahí aparece la intuición. Esa capacidad de sentir antes de entender, de darle sentido cuando todavía no hay una explicación. Y nos da un poco de claridad entre tanta neblina, porque confiar en la intuición es decir, no importa lo que pase allá afuera, porque pase lo que pase, lo entienda o no lo entienda, yo sé que cuento con mi intuición, confío en mi intuición y eso me da un punto de partida seguro. Y cada uno va a tener que encontrar su propia forma de confiar en su intuición. Es un protocolo individual que cada uno va a tener que desarrollar para poder hacerlo. Cada uno va a tener que entender cuál es la fuente que le traiga esa clareza. Para algunos será algo espiritual o meditativo, para otros algo corporal, sensorial o analítico, o a veces simplemente una buena conversación con otro o con el espejo. Y acá, lo paradójico es que la misma inteligencia artificial que a veces nos confunde o abruma, también puede ayudarnos a encontrar esa fuente para sintonizar con la intuición, para entrenar la intuición. Y hablando de entrenar, hablemos de la segunda habilidad que es la creatividad. Y acá quiero ser claro, no se trata de resistirle a la máquina desde la trinchera de la creatividad, sino simplemente de no regalarle ese territorio, no cederle la creatividad a la inteligencia artificial, porque entrenar la creatividad nos permite, por ejemplo, estar disponibles para las ideas. Entrenar la creatividad nos ayuda a entrar en estado creativo y cuando uno está en estado creativo, está abierto, está despierto, está permeable, justamente disponible para las ideas. O como dice el poeta y guionista Fabián Casas, en estado de disponibilidad. Entrenar la creatividad también nos ayuda a distinguir qué ideas son habitables para nosotros y cuáles no. Nos ayuda a reforestar la imaginación, porque no sé si sabían, pero estamos perdiendo la capacidad de imaginar el futuro. Hace 20 o 30 años, si le preguntabas a alguien cómo imaginaba el mundo dentro de 3 décadas, podía darte una respuesta. Te hablaba de autos voladores, ciudades submarinas, viajes en Marte, no importa, etc. Hoy, en cambio, si preguntás cómo imaginamos el año que viene, la mayoría no sabe qué decir. Y si no podemos imaginar lo que viene, tampoco vamos a poder construirlo. Porque lo que estamos viviendo es también una crisis de la imaginación. Y si dejamos que esa crisis se profundice, corremos el riesgo de algo aún más grande. Empezar a delegarle a las máquinas no solo cómo se hace, sino qué vale la pena imaginar. Y eso, al menos para mí, sería el mayor empobrecimiento creativo de todos. Cederle la creatividad a las máquinas. Y justamente por eso, la tercera habilidad es esta, la co-creación con las máquinas. No para que decidan por nosotros, porque co-crear no es ceder, es colaborar con claridad sobre lo propio, es usar la inteligencia artificial no como autora,
sino como catalizadora. No para reemplazar la creatividad humana, sino para estirarla, desafiarla, expandir la imaginación. Para que lo que creemos juntos, humano y máquina, no sea menos humano, sino más posible. Ya no somos los únicos que narramos, eso ya no es una hipótesis, es un hecho. Las máquinas ya pueden contar historias, pueden escribir guiones, predecir emociones, diseñar finales, sostener una narrativa entera sin intervención humana. Pero, por ahora, todavía somos nosotros quienes decidimos qué historia vale la pena contar. Todavía somos quienes cargamos de sentido cada elección narrativa. El conflicto, el punto de vista, el silencio, la urgencia. Sentido. Le damos sentido, le damos un sentir. Y tal vez eso, darle un sentir al mundo, no sea ocupar el centro, sino aprender a habitar lo distinto. En un mundo donde se puede contar todo el tiempo, lo que elijamos contar y cómo lo contemos puede ser una de las formas más profundas de seguir siendo humanos. Muchas gracias.